Bueno, bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que habéis nacido bajo ascendente Piscis. Es el séptimo vídeo que intentamos grabar, así que esperamos que salga bien. Y bueno, comentar, como comento siempre, que pertenece al elemento agua, la modalidad es modalidad mutable, regente tradicional Júpiter, podemos comentar algo del regente tradicional Neptuno, si quieres, del moderno Neptuno, si quieres, de paso por comentar algo. Y bueno, las cualidades primarias, frialdad y humedad. Entonces, bueno, estoy con Albert. ¿Qué tal, Albert? Hola, pensaba que estás hablando conmigo. Sí. Pero bueno, estás hablando con la concurrencia, con lo cual, bueno, pues me parece muy bien, yo me agrego, ¿vale? Bueno, a ver, estaría bien también hablar de Piscis, comentar el tema de, no sé si lo hemos comentado en otras ocasiones, lo que es la representación del signo que está relacionado con ese carácter bicorpóreo, ¿no? Que se llama en astrología tradicional, que está vinculado a los dos peces, ¿no? Es eh, como si hubiese dos energías contradictorias dentro de estas personas. ¿O cómo lo ves tú? Vamos a ver, hay varios factores a tener en cuenta cuando estamos hablando del elemento simbólico referido a los signos de zodiaco, precisamente comunes o bicorpóreos, ¿no? O sea, yo creo que detrás de la expresión vinculada a esos signos de transición en cuanto a las estaciones, pues ya son de por sí una explicación, ¿no? Cuando estamos hablando de signos bicorpóreos significa de signos de dos cuerpos. Cuando estamos hablando de signos comunes significa que aplican a ellos características que son propias de los signos tropicales y que son propias de los signos fijos, ¿vale? Y cuando estamos hablando de que son signos humanos, hasta cierto punto, sobre todo los signos asociados a Mercurio, pues también estamos dando una importante información acerca de la manera en que se expresan, ¿no? Bien, estábamos comentando el hecho de los dos peces. Nosotros observamos que los signos mutables o los signos bicorpóreos siempre están compuestos, siempre son signos compuestos, siempre presentan una dualidad en cuanto a su representación. Los gemelos son dos. Cuando nosotros estamos viendo a Virgo, estamos viendo a una doncella que sostiene una espiga, ¿vale? Cuando nosotros vemos a Sagitario, estamos viendo a una criatura que es mitad humana, mitad bestial. Y cuando estamos viendo a Piscis, estamos viendo dos peces, un pez pequeño y un pez grande, un pez que es la madre y un pez que es el niño, girando el uno alrededor del otro, ¿no? Entonces, y además hay varias condiciones astronómicas vinculadas al signo de Piscis que resultan pues, muy llamativas, como por ejemplo el hecho de que es un signo que participa en buena parte del espacio que ocupa la constelación correspondiente, el mismo espacio que ocupa Acuario. O sea, la constelación de Acuario y la constelación de Piscis se encuentran una encima de la otra, ¿no? Eso también tiene bastante que ver pues, con sus características desde el punto de vista de los antiguos. Bien, el signo de Piscis es un signo frío y húmedo, como estabas comentando, en una temporada fría y húmeda, lo que por lo tanto hace que las características vinculadas a frialdad y la humedad sean más preponderantes en Piscis que en ninguno otro de los signos de agua. Quiere decirse que las cualidades primarias se ven acusadas o manifestadas de manera más evidente en las características de ese signo, ¿no? También hay que decir que cuando estamos hablando de frío y húmedo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la meteorología de los signos, ya sabemos que los signos están vinculados a las diferentes fases de las estaciones, a los diferentes meses estacionales, pues nosotros vemos que Piscis representa la última fase del invierno, ¿no? Sí. Entonces, en esa última fase del invierno se produce la transformación. Esto es, se produce una experiencia de apertura desde el ámbito de la muerte al ámbito de la vida, ¿no? O sea, se genera, por lo tanto, un amanecer a la vida, una especie de éxtasis en el cual aparece o emerge, ¿m? Y a la hora de emergencia estamos hablando de lo que ocurre cuando algo que está en el agua sale hacia afuera o se manifiesta, ¿de acuerdo? Pues la parte que está sumergida es Piscis y la parte que emerge es Aries, ¿no? En ese punto en concreto. Y entonces esto que te comentaba, lo de esa característica
de confusión o internamente de tener como dos direcciones diferentes? A ver, ¿Crees nosotros que desde lo el punto de vista, diferencia? Sí, desde el de, por punto de ejemplo, vista de Géminis. el punto de vista antiguo, el punto de vista tradicional en general, el punto de vista de la astrología, nada tiene que ver con la visión moderna, ¿vale? No habla de que sea un signo de confusión, ni ningún signo, a ningún signo se le pueden asociar rasgos psicológicos, ¿de acuerdo? Mm, Lo que hay que hacer es contemplar dónde se encuentra su regente y entender que ese regente tiene dos domicilios. En un caso vemos un domicilio grave y en otro caso vemos un domicilio leve, ¿no? Uno que está vinculado a gravedad y a la implicitud y otro que está relacionado con la levedad y la explicitud. Es por decir que los planetas, cuando entran en el signo de Piscis, ¿de acuerdo? Se ven obligados a funcionar de manera implicada, de manera implícita, a las órdenes de Júpiter, donde Júpiter se encuentra. Y ese factor es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, cuando el Sol entra en Piscis, el Sol tiene que operar en una condición de frialdad y humedad, en una temporada fría y húmeda, a disposición de un señor al que le entrega su naturaleza y que opera según cualidades solares en donde se encuentra ese señor. Concretamente es Júpiter, que puede encontrarse en cualquier signo, en cualquier parte de la carta. Eso quiere decir que lo que expresan los signos son virtudes, y esas virtudes se expresan a través de el sujeto de esa virtud. En este caso estamos hablando de Júpiter. Estamos hablando también de Venus, o sea, Venus también es un planeta que en Piscis tiene mucha fuerza, ¿vale? Las características de Venus se ven exacerbadas por la consustancialidad de sus cualidades elementales, que son la frescura y la fluidez, hacia lo que representa Júpiter cuando se encuentra dominando Piscis, ¿de acuerdo? Cuando se encuentra en el dominio de Piscis. También hay que tener en cuenta, los signos se expresan a través de los planetas. Quiere decirse que no podemos decir nada de un signo que no sea a través del regente de ese signo. mm. Estamos hablando del ascendente, eso implica, por lo tanto, que Júpiter es la manera en que se expresa la persona con el signo de Piscis ascendiendo. Su motivación primaria se ve expresada a través de Júpiter en el lugar en donde Júpiter se encuentre. Por ejemplo, en tu carta, si tenemos ascendiendo a Piscis, Júpiter se manifiesta exaltado en el quinto lugar, que es el lugar de los hijos, que es el lugar de las apuestas, que es el lugar de la expresión de la creatividad y los bienes procedentes de las raíces. Eso quiere decir que ahí es donde tú te muestras exaltada con generosidad, expresando ante los demás esas características. Eso no tiene que ver con el hecho de que Piscis esté en el ascendente, sino en la medida en que cuando entra un planeta en el ascendente, por ejemplo Marte, ¿de acuerdo? Pues tú, mejor dicho Júpiter, que es el planeta con el que tú te identificas, ¿de acuerdo? Se cala el puñal entre los dientes y todo lo que tiene que ver con la creatividad, todo lo que tiene que ver con el placer, todo lo Expansión. que tiene que ver con la fiesta, todo lo que tiene que ver con el disfrute, el goce, el placer, ¿de acuerdo? Se vuelve marcial. Y entonces entra Marte en Piscis y a ti pues te da muchas ganas de jugar, ¿no? Que es lo que representa la casa 5 exacerbado. Claro, hay que decir que Marte se encuentre allí, o sea, que entre en Piscis y que Júpiter reciba su naturaleza, pues es pésimo para Júpiter, ¿vale? Porque Marte allí en sus cualidades, las cualidades de Marte, o sea, la virtud que recibe Júpiter de parte de Marte cuando entra en Piscis, se humilla en Cáncer. Eso quiere decir que la expresión, de acuerdo, de tu generosidad desbordante y exaltada en la casa 5, esa cualidad marcial, pues te queda como un Cristo de dos pistolas, ¿no? Y da la impresión de que estás demasiado desbordada en esa expresión de generosidad y en ese querer a todo el mundo cuando a lo mejor tienes un par de copitas de vino más, ¿no? Eso es lo que quiere decir, por lo tanto, la manera en que se estructura y se articula el ascendente. Que cuando entra un planeta en alguien con ascendente Piscis, de repente a Júpiter le pasan una serie de cosas, ¿no? Ya. Mm. Y vamos a ver entonces, como hemos hecho con otros ascendentes, por ejemplo, lo que es la configuración de la carta. Por ejemplo, en el caso del ascendente Piscis, en el descendente, en el tema de las relaciones, lo que nos encontramos es con el signo de Virgo. En ese sentido, buscan personas que les ayuden a concretar, ¿no? O
como un poco más orden, ¿no? Buscan personas ante o sea, la interacción del nativo resuena con individuos que tienen un talante mercurial, ¿vale? Entonces, de alguna manera, todo lo que hace en relación con la pareja, alguien que tiene un ascendente Piscis, es que solamente se da por aludida la pareja en la medida en que esa pareja se muestra de manera se muestra de manera Práctica. mercurial, porque hay que ver que Mercurio puede encontrarse en cualquier signo, ¿vale? Que evidentemente el pragmatismo asociado a la cualidad implícita del signo nocturno Virgo a través de Mercurio se expresa en un signo de una determinada manera. Quiere decirse que de alguna forma la parte implícita de Mercurio se ve estimulada por los planetas que se hallen en ese lugar. Eso quiere decir que las parejas son mercuriales. Mercuriales a través de lo que representa su interioridad. De la misma manera que cuando nosotros estamos hablando del padre de esta persona, que al tener a Géminis en la casa cuarta, será también Mercurio, ese Mercurio se ve compelido a expresarse mercurialmente y la persona reconoce al padre a través de la explicitud de las cualidades mercuriales, mientras que a la pareja a través de la implicitud de las cualidades mercuriales. ¿Eso cómo se traduciría en términos prácticos? Se traduciría en términos prácticos que esta persona ha sido formada a través del estímulo del principio masculino, o el principio que tiene que ver con los ancestros, un principio lógico que se vincula con las palabras. Y trata de encontrar en la pareja, ¿de acuerdo?, un principio lógico que se vincule a los hechos. Y por lo tanto, lo que el padre prometió es una cosa que esta persona busca que cumpla la pareja en términos mercuriales. Sí. Por citar un ejemplo. Sí. O sea, pero evidentemente que hay una serie de modificaciones que vienen establecidas porque no es lo mismo es una enfermedad del lomo, no es lo mismo que Mercurio esté en Aries que no que Mercurio esté en Acuario. O sea, realmente la pareja tendrá unas características completamente diferentes si está trabajando en la casa 12, en el caso de que Mercurio se encontrara en Acuario, o si está trabajando en Aries, que estaría en la casa 2. En un caso sería una persona que expresaría cualidades vinculadas a los recursos y en otros casos una persona que tendría cualidades vinculadas a los enemigos ocultos, a los enemigos ocultos y a las pérdidas. Vale, y por ejemplo, en temas de recursos nos encontramos con el signo de Aries. Aquí tenemos un signo cardinal, y el regente sería Marte. ¿Podríamos decir que estas personas son iniciadoras? No es un signo cardinal. Aries. No es un signo cardinal en tu carta, por ejemplo. Tú, por ejemplo, tienes ascendente Piscis, está en una casa sucedente. Bueno, por lo tanto, no un está en un signo cardinal. móvil. Me refiero... Claro, sí, no, es correcta tu indicación. O sea, Sí. no la estoy corrigiendo. Lo que estoy diciendo simplemente es que en tu carta, ¿de acuerdo? Aries es un signo vinculado a un signo sucedente. Y por lo tanto es la manera en que tú tienes, por ejemplo, de consolidar tus recursos. La manera en que tú tienes de consolidar tus recursos es a partir de la movilidad de Marte, ¿no? De la misma manera, cuando estamos hablando de la modalidad de Marte, nos estamos refiriendo a Aries, y cuando estamos hablando de la fijeza de Marte, nos estamos refiriendo a Escorpio. Entonces, evidentemente que estas personas son conquistadoras en cuanto a sus recursos, y son mucho más vinculantes en cuanto a su cualidad marcial en términos de lo que representa Escorpio, ¿de acuerdo? Que concretamente, pues siendo... Es la 9. Pues serían... Eso quiere decir que son personas proselitistas, eso quiere decir que son personas conquistadoras en cuanto a lo que representan y transformadoras y que buscan la transformación de manera marcial en lo que representa la espiritualidad. Es el lugar en donde son adquisitivas de una manera implícita. Cuestiones vinculadas a sus creencias, a la filosofía de vida, ¿no? A la educación superior también, quizás, ¿no?
Por ejemplo, hay mucha gente que puede pensar que el hecho de que Marte, de acuerdo, se encuentre en la casa 11, por poner un ejemplo, pues a lo mejor es una persona interesada en las relaciones con los amigos. Pues no. No quiere decir que sea una persona interesada en las relaciones con los amigos. Indica que el sustrato o el sustento, de acuerdo, está vinculado a relaciones interpersonales en las cuales las personas brindan sustento, de acuerdo, en función de lo que admiran en la manera de actuar de esta persona. Quiere decirse que esta persona adquiere recursos en la medida en que es admirada por los demás. Si estuviese en la 11, dices. Si el regente de la 2 estuviera en la 11. Sí. Esto es si Mercurio, si Marte, de acuerdo, Marte. si Marte estuviera en Capricornio. Y luego tenemos que la casa 3 y la casa 8 están vinculadas a Venus. Entonces, yo ahí lo que percibo es que esas dos casas pueden indicar también una tendencia a procesos de comunicación que estén vinculados a la desvalorización también, ¿no? A la desvalorización y a la transformación. Son personas que se comunican para establecer procesos de muerte, ¿m? Y de alguna manera se redimen o intentan redimirse a través de lo que Mercurio representa explícitamente, ¿no? Claro. No, a través de lo que Venus representa explícitamente. La casa 5 Piscis, luego, sí, ibas a decir algo. hay que tener en cuenta una cosa que comentamos en uno de nuestros innumerables conatos a la hora de explicar este signo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los signos mutables se dividen entre signos de Mercurio y signos de Júpiter. Quiere decirse hasta cierto punto que los signos mutables funcionan de una manera autónoma respecto de los demás signos, porque los demás signos comparten una cualidad tropical y una cualidad fija. Entonces, hasta cierto punto, la oscilación muy marcada en los signos mutables es entre el principio analítico de Mercurio, que en el caso de Piscis se encuentra enfrente, y el principio sintético de Júpiter, que en ese caso se asocia a lo que la persona implica o manifiesta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo se relaciona la casa cuarta con la casa décima, pues podríamos decir que la casa cuarta es mercurial y en la casa décima es jupiteriana. Y la condición de Júpiter nos hablará acerca de cómo esta persona busca refrendar su reputación en el mundo. Por ejemplo, O sea, Sagitario, sí. Tienen siempre, pues hasta cierto punto, un prurito de maestros, ¿de acuerdo? De maestros en la quietud y de maestros en la espiritualidad y hasta cierto punto, pues son fácilmente caricaturizables por eso. Pero en el fondo, interpretar a partir de los signos cualidades psicológicas equivale a hacer una caricatura del individuo. Que tengan en las casas ocultas los signos de aire, creo que ya lo habíamos comentado, pero esto hace que los procesos ocultos puedan tener como bastante estructura en ese sentido. Más bien están vinculadas a representaciones abstractas. O sea, a representaciones. O sea, tienen una visión sublime de lo que son los procesos ocultos a los que les dan mucha importancia, ¿no? Hay que entender que los signos de aire son signos que unen lo concreto con lo material con lo espiritual. Quiere decirse, por lo tanto, que cuando encontramos la casa, eso nos ocurre con todos los ascendentes en agua. Cuando nosotros estamos viendo el vínculo entre lo concreto y lo abstracto, o entre lo material y lo espiritual, a través de un signo de aire, la persona busca elevarse. Con lo cual, cuando las casas ocultas o las casas del inconsciente, de acuerdo, se expresan en un signo de agua, tenemos que esa persona trata de elevarse a través de sus sentimientos profundos o de sus afecciones, ¿no? A través de sus afectos. Y se elevan a lo espiritual, ¿de acuerdo?, a partir de la conexión que se da entre lo material y lo incorpóreo.
por eso que nos da la sensación de que están continuamente, en un estado de éxtasis continuo, ¿no? O ausentes, ¿no? O ausentes, efectivamente, están en su mundo. La gente dice, está en su mundo, es un mundo de representaciones, es un mundo de imágenes desconectadas hasta cierto punto de la realidad, porque eso es lo que hace el aire desconecta, ¿de acuerdo? Lo concreto de sus raíces y lo eleva hacia las capas más elevadas, ¿de acuerdo? Y sublimes, y bien significadas por el fuego y las emociones, ¿no? O sea, ¿qué hace con el inconsciente un ascendente en Piscis? Pues convierte lo oscuro o lo negro, lo convierte en luminoso, ¿sí? Transforma la negritud en luz. Su trabajo han venido, por lo tanto, a convertir lo oscuro en luminoso, o al menos eso piensan en su extravagante visión del universo, ¿no? Ya, ya, ya. Y, por ejemplo, que la casa 5 nos encontremos con cáncer, que está, o sea, la casa 5 está vinculada a los talentos, bueno, a los hijos también, ¿no? Pero a la creatividad y las apuestas, ¿cómo lo ves tú? Hombre, las cualidades artísticas de Piscis todo el mundo las reconoce, ¿no? O sea, en el sentido de que son fértiles, en cuanto tremendamente fértiles como lo es cáncer. Ya. Cáncer, como ya indicamos en el vídeo sobre cáncer, es un signo frío y húmedo y por lo tanto tiene cualidades favorecedoras y receptivas respecto a la vida en una Mm. etapa que es la etapa cálida y seca, que se corresponde con cualidades solares. Eso quiere decir, por lo tanto, que lo que respecta a los estímulos que recibe alguien con un ascendente Piscis, la respuesta inconsciente siempre es una respuesta creativa y una respuesta a través de la cual la expresión del arte o la concreción de lo espiritual en lo concreto, pues tiene una importancia muy señalada. Como comentábamos, un pisciano muy acentuado, por ejemplo, es Amadeo Modigliani, ¿no? Tenía al Sol, a Júpiter y a Venus en Piscis exaltados y evidentemente era una persona que respiraba creatividad. ¿Sí? Porque precisamente por ese motivo, por lo que estamos viendo, de que es gente que cáncer y la luna está vinculada a casa quinta y por lo tanto son muy Sí, a no ser que lo fértiles. tengas en un signo estéril, como yo, ¿no? Pero bueno. Eh, lo que nos queda por ver, Hombre, hay que ser un poco indulgente, ¿de acuerdo? Con tu regente de la casa 5. O sea, en el fondo, la cuestión es que de alguna manera tratas de articular tu creatividad en la interacción con el otro de manera mercurial. Entonces, eso evidentemente hace que el embudo tenga un agujero muy gordo y por lo tanto mucho calado de energía psíquica fluyendo por un agujero muy pequeño. sí, bueno, no No, entiendo no, esto. no es que no haya mucha creatividad, la base creativa es sobreabundante porque además Júpiter se encuentra allí. Quiere Mm, decir que hay mucha creatividad, pero el agujero por el cual trata de salir, que es un agujero que está vinculado a que Virgo representa, esto es pasa un filtro. Mercurio, tiene que pasar un filtro en donde el granulado del filtro es muy estrecho, con lo Mm. cual ahí se producen, pues, por decirlo así, atascos creativos bastante importantes. Bueno, esto para que la gente sepa que también hablamos en términos generales y no específicos. Pero bueno, en términos generales, nos queda por resaltar la última cuestión de lo que es el organigrama, bueno, la Hay- El kit, estructura. el, kit de, el kit de la cuestión es que nosotros estamos utilizando una herramienta en donde hablar en términos genéricos, sin Mm, descender al nivel de lo práctico y lo concreto, es siempre muy problemático, porque la intención de la astrología es llevar lo general a las cosas concretas. sí. Bueno, pero nos queda por comentar esa última cuestión de de este último ascendente, que es lo de la casa 11 y la casa 12, ¿no? Las amistades están vinculadas a los enemigos ocultos, por lo tanto, pueden ser personas que tengan tendencia a juntarse con malas compañías, por ejemplo, ¿no? Sí, sus amigos y sus demonios son la misma cosa, ¿no? Ya. O sea, yo siempre veo eso representado por alguien que se la pasa jugando con Satán, ¿no? O sea, que está jugando siempre continuamente y que se lleva muy bien con sus demonios en el sentido en que en la medida en que le hacen sufrir, esa persona se siente
se siente reconocida o realizada, ¿no? El perfil típico de la víctima masoquista que se funde con el cosmos a través del sufrimiento y experimenta un orgasmo cada vez que ese sufrimiento pues Santa está Teresa de asociado, Jesús, ¿no? Algo así. sí, algo así. Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, a la cual le están quemando en la pira y ella está sintiendo un Placer. placer. Sí, pero eso no es muy luminoso, eso es lo que es a donde quería llegar con ese La término hoguera, de... la hoguera es muy luminosa. Bueno, que Capricornio esté en la 11 quiere decir que son restrictivos en cuanto a sus amistades, porque Piscis no tiene filtros en ese sentido. Significa que sus amigos son saturninos. Ya. Significa que son unos amigos a los que en Piscis adoran descomunalmente, pero son unos individuos bastante rígidos, bastante serios, a los que solamente Piscis les encuentra la gracia. Ya. Qué bien. Bueno, entonces, lo de la parte luminosa, en serio, te lo digo, esa parte de ángel, víctima de los Piscis, Si ¿cómo lo ves? si es que no lo decía en broma. O sea, vamos a ver, ¿con qué hace la luz un signo en agua, no solamente Piscis? ¿A través de qué? A través de la combustión de sus propios afectos, o sea, convirtiendo lo oscuro en luminoso. ¿Cómo lo hacen? Ardiendo en una hoguera. O sea, se convierten en eso, Vale, en se mártires. convierten en mártires. Ujú. Bueno, Entonces, ¿qué es luminoso? ¿Qué? Es luminoso el proceso de transformación en el cual generas una onda de energía en la cual estás muriendo continuamente y además Júpiter maravilloso. no conoce los límites en ese aspecto. Ya, O sea, busca la redención sin límite. sí. Hay muchos perfiles bastante trágicos vinculados a individuos con esas inclinaciones. Ya. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido el Hemos ciclo. cumplido. Hemos cumplido el ciclo del zodiaco, ¿de acuerdo? Por lo visto no queríamos deshacernos de este giro, porque el último signo nos ha llevado bastante tiempo. Sí, 7 vídeos. Pero bueno, lo conseguimos, lo conseguimos. Así que nada, sí, eso ya haremos otros vídeos más de astrología mundial o lo que sea.